Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre qué pasaba si los Jedi sabían que Anakin se casó con Padme, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y único interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día desde aquí de YouTube, el Master Maker nos cuestiona si alguna vez pasó algo entre Sabine y Ezra. Y esto sin duda es un tema bastante interesante que muestra la evolución de la relación de Ezra y Sabine a lo largo de las 4 temporadas de Rebels, ya que Ezra parecía un tanto interesado en Sabine en un principio de la serie, pero ella, claro, estaba en lo suyo. Y claramente esto se debía a que Sabine era mayor a Ezra. Pero sobre todo en las últimas 2 temporadas de Rebels hay una gran evolución en la profunda relación que guardaron ellos dos, Masters. Ya que no nos olvidemos que Ezra entrena a Sabine en el uso del sable de luz cuando reciben el sable oscuro. Y esta situación empieza a abrir el caparazón de Ren, ya que en un momento a solas le dice a Ezra cómo se siente porque su familia en Mandalore la consideraban una traidora por su pasado. Esto nos indica cómo fue evolucionando su relación, y literalmente en Rebels nunca pasa nada amoroso entre ellos, pero si hay una gran relación de amistad, incluso algo más allá también podría estar implícito, ya que Rebels es una historia de cómo los dos dejan de ser jóvenes y se convierten en adultos, y esto está finamente representado en toda la temporada final de Rebels, apoyándose ahí codo a codo los dos, y esto llega a tal grado que Sabine se queda custodiando Lothal por más de 4 años, guardando la promesa que le hizo a Ezra cuando este se sacrifica con los Porgils y Thrawn para desaparecer a un lugar desconocido. Todo este final es sumamente sentimental, porque lo que pasa con Sabine es una rima con Ezra del inicio de la serie estando sola, ansiando ahí encontrar a su amigo, y por eso también se embarca en ese viaje que no hemos visto aún junto con Ahsoka Tano. Aquí en todo esto hay un gran elemento de amistad, pero por el interés previo que tenía Ezra en ella y esos actos de Sabine tras la desaparición del Jedi que hablan más que cualquier otra palabra, creo que en realidad sí hay posibilidades a que una relación entre los dos pueda explorarse, aunque esto se daría más abiertamente en el futuro del canon o por qué no en una secuela de Rebels. Así que la posibilidad aún está tangible. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master de Senate, nos cuestiona por qué Cody se ejecutó inmediatamente la Orden 66 a diferencia de Rex. Y esto es un elemento narrativo muy bien usado tanto por George Lucas en el episodio 3 como por Dave Filoni en The Clone Wars, porque cada uno nos da un gran punto de conflicto en sus historias, como con Rex no queriendo dispararle a Ahsoka, pero a final de cuentas sí haciéndolo, propiciando claro el rescate de parte de su amiga Togruta. O por otro lado con Cody siendo la representación misma de los pocos rostros de los clones que habíamos visto en las películas. Uno que había forjado una gran amistad con Obi-Wan, pero que no fue tan profunda como la que tuvieron Rex y Ahsoka. Y justo en eso se basa la diferencia entre las dos reacciones. No nos olvidemos que cada clon era muy particular, y en este sentido Rex era un clon mucho más empático y profundamente comprometido con sus generales Jedi de lo que fue Cody. La relación de camaradería estaba mucho más desarrollada en él. Por eso Rex incluso llora no queriendo caer en el hechizo de la Orden 66 a diferencia de Cody, y eso claro hace tan único al capitán de la 501, tanto así que se ha convertido en uno de los personajes favoritos de nosotros los fans. Es así que en nuestra tercera pregunta del día, varios masters hicieron la misma pregunta, como Leandro Daniel o Sweetie la niña zorro. Esto en relación sobre qué pasó con el lote malo de clones durante o después de la Orden 66. En este caso, la también llamada Fuerza de Ataque 99 que vimos en la temporada final de The Clone Wars siguió haciendo otras operaciones especiales hacia el final de la guerra. De hecho, se tenía pensado en esos capítulos inconclusos de The Clone Wars un arco para ellos donde ayudaban a los Wookiees en Kashyyyk, y donde aquí todos en conjunto se enfrentaban a unas criaturas insectoides. Aquí pues veremos a Echo, su nuevo miembro, usando su nueva armadura como se nos dejó entrever la última vez que lo vimos en la serie, algo que está bien documentado en el arte sobre The Clone Wars. Así que esto nos dice que es probable que estuvieran en ese planeta hacia los tiempos de la ejecución de la Orden 66. Pero debo aclarar, Masters, que no hay ninguna señal en todo el canon de que el lote malo no haya cumplido la Orden 66. Recordemos también que Yoda en las películas no tuvo ningún aliado salvo los Wookiees estando ya en
el planeta Kashyyyk, y tomemos en cuenta que el lote malo eran clones con mutaciones deseables, y en estos sí eran diferentes, pero fueron diseñados al igual que los otros clones para ser aún mejores. Así que esto nos dice que al haber sido diseñados en camino, todos tenían chips inhibidores en ellos, y que por obvias razones ejecutaron la Orden 66 aunque no lo hayamos visto en pantalla. Esto está más que implícito, ya que los clones que desobedecieron el comando son apenas muy pocos, como lo revisamos también en un video anterior, Masters. Así que quizás con el tiempo tengamos alguna historia en los cómics o en una novela que complemente todo este tema, claro. En este sentido, la Fuerza de Ataque 99, que era su título, formaría parte del Imperio, y en esto sí tenemos evidencia canónica, ya que 19 años después de la Guerra Civil, Darth Vader utilizaría lo que él llamaba el Escuadrón Cicatriz, que también era llamado como la Fuerza de Ataque 99. Un cuerpo de 7 Stormtroopers a diferencia de los 5 que eran el lote malo. En realidad ellos dos eran el mismo escuadrón, aunque de tiempos completamente distintos y también con integrantes distintos. Ya que en la época imperial el líder era el Sargento Krill, a diferencia del Clone Hunter de la Guerra de los Clones. Así que esto nos dice que hubo una transición para tener nuevos reclutas en ese escuadrón. Ya que no nos olvidemos que los clones se volverían viejos alrededor de 5 años después del episodio 3. Así que seguramente fueron sustituidos como pasó con los Stormtroopers hacia con los clones. Pero al menos claro, el manto de la Fuerza de Ataque 99 seguiría existiendo mucho después, y todo por lo que hizo en el pasado el lote malo de clones. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, hecha por los Masters Oliver de Aro y Francisco González, ellos nos cuestionan la misma cosa sobre si Anakin se apareció alguna vez ante Ahsoka como un fantasma. Y en esto quiero ser muy claro, no hay registro en el canon actual de que Anakin se haya aparecido ante Ahsoka. De hecho, salvo la escena del regreso del Jedi como un fantasma, no se le ha vuelto a ver por ningún lado. Sin embargo, esto no quiere decir que la posibilidad no exista en el futuro, ya que varias historias de Star Wars se han acomodado para ver muchos de los eventos post-regreso del Jedi en relación a la historia de Ahsoka Tano. Y esto lo digo, por un lado, por cómo concluyó la serie de Rebels, con Ahsoka buscando a Ezra junto con Sabine Wren después de la batalla de Endor, y porque también sabemos que ya múltiples fuentes han reportado que tendremos a una Ahsoka live action en The Mandalorian 2, y recordemos que esta serie sucede 5 años después del regreso del Jedi. Si nos damos cuenta, ahí están las claves para explorar más la historia de Ahsoka Tano en el futuro. Como también nos dijo ese dibujo a manera de regalo navideño que nos tiró Dave Filoni con un Gandalf diciéndole a Ahsoka que la gente creía que él también estaba muerto, pero que aún su historia tenía mucho por delante. Así que esto abre la posibilidad para que la Padawan pueda en un dado momento reencontrarse con el maestro ya siendo un usuario luminoso. Y eso claro sería fantástico, aunque dudo que suceda en la serie del Mandalorian. Pero sí podríamos ver algo así en la secuela de Rebels, que ya se ha rumorado por varias fuentes confiables de que esta sucederá siguiendo la historia de Ahsoka y Sabine. Así que si Ahsoka sí es la protagonista de una serie, será interesante ver cómo cierra ese arco en torno a lo que siente por Anakin, dado que la última vez que se vieron se enfrentaron a muerte. Pero también quiero señalar aquí que ha habido varios rumores de una serie live action de Ahsoka. Y si a esto le sumamos el hecho de que Rosario Dawson la vaya a interpretar en The Mandalorian, termina por ser muy posible que se pueda abrir la posibilidad en un futuro no muy lejano, en un live action, ver reunidos así a un fantasma de Anakin Skywalker junto con Ahsoka Tano aún viva. Así que esto es una posibilidad, pero habrá que esperar a cómo se den las cosas dentro del futuro del canon. Es así que nuestra quinta y pregunta final, que titula el video, el máster Andrés Galindo desde YouTube nos cuestiona qué pasaba si los Jedi sabían que Anakin se casó con Padme. Ok, esto de entrada era una situación bastante complicada porque implicaba a un caballero Jedi con una senadora de la República y por ende todo esto era un escándalo público. Pero para entender la reacción de los Jedi ante la violación de su código, hay que ver esas perspectivas de diferentes maestros Jedi. Por un lado, el propio maestro Yoda siempre actuó de forma muy compasiva con diferentes Jedi a pesar de sus decisiones. No nos olvidemos que él mismo trató de guiar a Anakin sobre todo lo que sentía en el episodio 3. Y Yoda era tan compasivo a diferencia de Mace Windu que él llamó a Ahsoka Tano en Clone Wars como Padawan aun cuando no era una Jedi, mientras que Mace Windu la llamó como una simple ciudadana cuando ella ya había liberado al planeta Mandalore. Yoda siempre buscaba dar segundas oportunidades a diferencia de otros Jedi que eran más tajantes. Esto nos dice, por obvias razones, que no todos los maestros Jedi pensarían de la misma manera ante el caso de Anakin.
ya que el propio Yoda en la novela Dooku Jedi Lost se refiere al accionar de la Orden en casos complejos o del lado oscuro como que monstruos tampoco eran ellos. Así que claro, habría algo de compasión de algunos de los miembros del Alto Consejo en torno al caso de Anakin, y esto muy a pesar de que haya ocultado por 3 años su matrimonio con Padme. Ahora bien, la perspectiva de Obi-Wan es importante porque recordemos que él sabía, o por lo menos sospechaba, cuán importante eran uno hacia el otro, como fue muy claro en la temporada final de The Clone Wars, mientras Rex protegía la conversación del Jedi y la senadora. Así que de nuevo, al ser su Padawan, Obi-Wan sería otra voz de peso en el Consejo Jedi que hubiera hecho más suave el conflicto hacia Anakin, a diferencia de lo rudo que era Windu. Skywalker pues tenía ciertas voces de peso en el Consejo que sí lo apoyarían para que no fuera tratado tan mal al saberse esto. Esto nos da algo de contexto, Masters, pero también hay una situación un tanto similar en el canon que nos pueden dar una perspectiva de cómo actuarían los Jedi y que está justo en la novela Dooku Jedi Lost, alrededor de unos 60 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma, ya que ahí la maestra Jedi Yula Braylon, quien se sentaba en una de las 12 sillas del Alto Consejo Jedi, tendría un hijo a escondidas de los miembros de la Orden Jedi, y esto sucedería en una época anterior cuando ella era una buscadora de niños Jedi, y ahí claro se daría esa violación a su código para poder tener un hijo varón, uno que ella trajo a la Orden Jedi para que fuera entrenado sin que supiera nadie más que era su hijo, así ella podría supervisarlo. Esto claro hizo que Yula Braylon hiciera todo tipo de actos cuestionables con tal de protegerse a ella y a su hijo, esto un tanto similar como Anakin. Pero la verdad se terminó revelando. Lo interesante de esto es que Braylon terminó perdiendo su asiento en el Alto Consejo Jedi como una especie de penitencia. Y esto se dio en esa época donde, curiosamente, en el Consejo había miembros notables como Yoda o maestros como Tera Sinube quienes fueron los que tomaron esa decisión. En este sentido, todo depende de la gravedad de la situación. Braylon pues ocultó durante décadas que tuvo un hijo e incluso lo metió a la Orden Jedi. Mientras que lo que hizo Anakin sería una gran violación, pero habría sido en un tiempo mucho menor. Así que considerando todo esto, los Jedi seguramente buscarían mediar tratando de tener la decisión más sabia posible. Después de todo, como nos lo dijo Yoda, no eran monstruos, sino personas que defendían la luz. En este caso, por una parte, buscarían que el matrimonio de Anakin y Padme se acabase. Presionarían, claro, por ser un gran escándalo, pero también buscarían que esa decisión estuviera a final de cuentas en Skywalker, porque los Jedi tampoco lo mantendrían por la fuerza dentro de su orden. No eran, pues, carceleros. Lo cual esto sin duda causaría un conflicto en Skywalker, porque para mantenerse con Padme tendría que dejar de ser todo lo que había sido en su vida. Y conociendo a Skywalker seguramente hubiera optado por dejar la Orden Jedi. Claro, esto sin considerar en la ecuación las tentaciones oscuras de Sidious. La cuestión era simple, no podía permanecer casado si era un Jedi, porque esta orden tampoco cambiaría así de fácil para permitir una violación de esa magnitud en sus principios. Aunque por otro lado, de haber permanecido en la orden, Anakin recibiría sí un trato compasivo con algún tipo de penitencia o teniendo alguna larga misión que lo hiciera repensar sus acciones. Esto, como los Jedi en su historia usualmente hicieron con diferentes maestros o caballeros que perdían la fe o que buscaban enderezar el camino, como pasó en diferentes situaciones con los casos de Kira Kinfila, Proced Dips o Rael Laveros. Así que de cualquier forma la decisión hubiera estado en Skywalker sobre seguir o no el camino de los Jedi, lo que de una forma u otra lo hubiera mantenido en el camino de la luz o para siempre en un camino de perdición a causa de sus propias emociones. Pero si quieres saber más sobre cómo Rex supo que Palpatine era en realidad Darth Sidious, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.